Buenas tardes y bienvenidos a mi casa en la ciudad de Atlanta de nuevo. Soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. ¿Cómo les va? Espero que hayan tenido un fin de semana reparador, no lo suficientemente extenso, ¿no? Pero por lo menos pudimos descansar un par de días. Mirando distintos aspectos de la pandemia, el factor tiempo es fundamental, ¿no? Lo que sabíamos hace 6 meses es muy poco comparado a lo que no solo la ciencia sabe, sino lo que nosotros, quienes somos los integrantes de toda esta sociedad y que somos parte activa de la pandemia, tampoco teníamos mucha información en ese momento. La información es poder y ese poder ojalá lo utilicemos como corresponde. También una mirada retrospectiva para con otras pandemias, para ver cómo se han manejado en el pasado, es lo que a la ciencia le da una oportunidad muy importante para incorporar información y comprender cómo avanza esta. Y también el tema de nuestra relación con otros seres. Por ejemplo, otros mamíferos. Se informa en Gran Bretaña hoy que hay un gato que dio positivo por COVID-19, lo que no significa que pueda contagiar a seres humanos, porque se cree al revés, que los dueños eran los que tenían el COVID-19 que probablemente habrían contagiado al gato. Entonces, este tipo de situaciones las podemos discutir ahora y evaluar con el doctor Ariel Pablos Méndez, profesor de medicina de la Universidad de Columbia, que está con nosotros en esta edición de CNN. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. El tiempo, ¿no? Es fundamental, el factor tiempo, porque yo decía, si hubiéramos sabido hace 8 meses lo que sabemos hoy, probablemente se habrían tomado otras decisiones. ¿De qué hacemos uso hoy para poder profundizar el conocimiento? Bueno, gracias. Y primero, disculpa, Guillermo. Sí, como, no hay problema. Sí, el conocimiento es vital. Y mencionabas en la introducción tanto la experiencia de algunas epidemias previas como las tecnologías que nos permiten avanzar aún cuando tenemos incertidumbre. En el pasado, las epidemias que hemos visto, obviamente, en Ebola, y yo era el responsable de salud global bajo el presidente Obama en la Agencia de Desarrollo Internacional. La información es bien importante. El liderazgo confiable es bien importante. La comunicación social es bien importante. Esa fue una de las grandes lecciones que nos dejó el Ebola, en el cual fuimos exitosos en detenerla, aunque llegó a nuestras costas, se pudo detener a tiempo, a lo que parecía igual de temeroso que la epidemia actual del COVID. Este virus se parece también, es de la misma familia de los coronavirus del SARS que tuvimos en el 2003. Y de hecho, quizá por eso nos engañó pensando que se iba a comportar como el SARS y que deberíamos responder a ella como el SARS. En vez de eso, se ha comportado de alguna manera como el virus H1N1, que es un flu, no es un coronavirus, pero se ha comportado muy similar en el sentido de que se ha distribuido como el viento por todas las esquinas del mundo y en el cabo de un año básicamente llegó a infectar a quizá una tercera parte de la población. Números varían en diferentes lugares. Este virus se ha comportado de esa manera, pero es mucho más agresivo que el virus H1N1. Afortunadamente no mata tanto a niños como el H1N1, pero como el H1N1 es un iceberg, tiene muchísimos casos que son asintomáticos. Y cuando hablas tú de información y de conocimiento, quizá una de las dificultades más grandes que hemos tenido en esta pandemia es que no conocemos todo el número de gente infectada. Solamente como un iceberg vemos la punta y de hecho aún en la punta que es visible, solo son la puntita de los hielitos de la punta del iceberg a los que se le han hecho las pruebas. Por lo tanto, hemos navegado un poquito en la oscuridad, hemos estado aprendiendo muchísimo, pero todavía no tenemos una idea concreta de toda la gente infectada. Hoy por hoy, Me gustaría preguntarle cómo se contagiaba el H1N1, cuál era el móvil de contagio. similar a este. Estos son virus respiratorios, igual que el H1N1 es una influenza, y el coronavirus, como tú sabes, el SARS, que dio muy duro en el pulmón, pero también es coronavirus como los de la gripe. Se contagia, por lo tanto, de persona a persona. Se contagia por las gotitas que el spray que producimos. Esa es la manera en la que se contagia este ¿Y virus. por qué se contuvo el H1N1 en forma más efectiva que este y no tuvo un efecto de confinamiento como el que vemos hoy, con también la repercusión económica a nivel global? Es cierto.
El H1N1 no se contuvo, el H1 se distribuyó por todo el mundo en unos cuantos meses y llegó básicamente a todos los países del mundo. En algunos infectó, según las serologías de ese entonces, 30%, 50%, etcétera. Este virus se está portando similar. El H1N1 se estima que tuvo de víctimas fatales entre 150 y 600,000 humanos. Por lo tanto, el virus del COVID ya ha rebasado la estimación más alta de aquella pandemia. Quizás se sintió que era menos agresiva que esta, pero realmente fue una epidemia que nos debió enseñar mucho de lo que estamos viendo. Básicamente, estamos viendo una repetición del esparcimiento del virus como lo vimos hace una década con el H1N1. ¿Cuál es el obstáculo fundamental con el que contamos hoy para no poder atacarlo a nivel masivo y con la colaboración de la gente en un 100%? Creo que debemos entender que hay muchas dimensiones de la pandemia, ¿no? Por un lado está, claro, la dimensión de la salud, la dimensión de la vida. Está la dimensión de los hospitales y que no se sobresaturen. Está la dimensión de la salud pública y cómo intervenimos con ciertas medidas como la distancia sana, como el uso de mascarillas. Está también la parte económica, que es que si nos aislamos para no transmitir, obviamente parar la economía puede causar aún más muertes y otras cosas a largo plazo. Son muchos los factores, por lo tanto, que están en juego en cómo decidimos responder para parar esta epidemia. El hecho es que si tú aíslas a los infectados de otros, no hay contagio. El virus no puede sobrevivir si no está infectando a un ser humano. Eso es una gran cosa, porque es diferente de esto de otros virus que pueden sobrevivir latentemente por mucho tiempo. Es así como nos quedamos con el virus del VIH y como otros virus que se hacen crónicos. Este virus básicamente te pega en una semana de incubación, una semana de enfermedad y una semana de resolución. Eso es lo típico, como los gripas, casi como las bronquitis agudas virales. Y en ese sentido es una ventaja mientras no mute el virus, porque es posible si bloqueamos la transmisión, y la transmisión se puede bloquear de muchas maneras, quedándote en casa ciertamente. Si sales de casa teniendo la distancia sana o usando mascarillas, lavándote las manos, esas cosas simples nos ayudan a bloquear la transmisión. Y la inmunidad. La inmunidad que puede ser inducida con las vacunas, eventualmente cuando las tengamos, pero también la inmunidad de la gente que se ha infectado. Si tenemos hoy, se reportan a más de 16 millones de casos en el mundo confirmados, pero probablemente haya 20 veces más que esos que son los que han sido confirmados, o sea, probablemente cerca de 300 millones de gente que ha sido infectada en el mundo. De ellos, 650,000 muertes para el día de hoy. Eso equivaldría como a un 4%. Así que antes de diluirlo por los infectados, estamos hablando de muchísimos de millones de gentes que han ya tenido la infección y que probablemente ha desarrollado algo de inmunidad, como esperamos la vacuna también lo hago. Esa inmunidad también contribuye a bloquear la transmisión, y entre las conductas que cambiamos y la inmunidad creciente, o cuando llegue la vacuna, eso alcanza a bloquear la transmisión del virus. Recién cuando decía usted, doctor, 20 veces más es probable la cantidad de contagiados que existan, me pregunto si la contabilización de las muertes es un dato importante a tener en cuenta cuando se mira al COVID-19, porque en el principio de la pandemia me parece que no se pudo controlar en muchos países el estudio de las muertes y cuál era la causa de la muerte. Y por otro lado, me da la impresión con la información que recabo en forma no científica, que debido a que en Estados Unidos el COVID-19 está tomando el perfil de una enfermedad que afecta a un sector socioeconómico más deprimido y a minorías menos con desventaja económica, que puede haber muchos casos que sean enmascarados como muertes por neumonía, cuando en realidad puede ser coronavirus. Entonces, ¿cuán importante es el número real de muertes al momento del estudio? Muy bien. Entonces, imagínate que tienes el iceberg y en el iceberg tienes total de gente infectada, que digamos sean 1,000 infectados. De esos 1,000 infectados, la mitad probablemente no tuvieron ningún síntoma, probablemente. De la mitad que tiene síntomas,
solo una mitad más son los que se presentan para evaluación clínica y aún en esos que se presentan en Nueva York, en marzo, abril, en el pico de Nueva York, no estábamos haciendo prueba a todos los pacientes que llegaban a nuestro hospital, solamente aquellos más graves. Así que te imaginas todas estas capas de dilución de la probabilidad de saber qué está pasando, pero al mismo tiempo los que se mueren son un poquito más claros, o sea, esos números son más claros, pero tu pregunta es también muy válida. ¿Hasta qué punto hay confusión en el registro de las muertes por causa de este virus? Es muy probable que tuvimos confusión en el mes de enero y febrero en los Estados Unidos, cuando ahora sabemos, en forma retrospectiva por serología, que el virus ya estaba afectando a pacientes. Pero en ese entonces, en enero y febrero, probablemente se les atribuían a que eran influencias y cosas así. Eso pasa conseguido porque aún en los casos severos de influenza, el diagnóstico no se confirma máximo la mitad de los casos. Así que el virus estaba circulando, había confusión entonces, pero ahora lo contrario puede pasar, porque hay mucha gente que no se alcanza a hacer la prueba y se presume que es el COVID, aunque en los casos mortales esto es más claro. Algo interesante en cuanto a la mortalidad. Primero, estoy de acuerdo contigo que el número de muertes es más sólido que el número de positivos, que eso depende de qué tan intensa es la prueba que hagan Claro. y en qué población las hagas. Pero el número de muertes es el parámetro más confiable para la epidemia y es el parámetro que también tiene que ponerse siempre en el contexto claro de ¿Usted las dijo poblaciones. 4%, doctor? Perdón, ¿Usted dijo 4%? de los casos reportados hoy, que son Ujú. 162 millones de casos. ¿Y a nivel global, no sabe el número cuál es 0,5%? O sea, a nivel global se han reportado arriba de 16 millones confirmados Ujú. y de ellos 650,000 muertes. Eso es 4%. En Ajá. Estados Unidos se han reportado 4.2 millones confirmados y 150,000, casi estamos llegando a 150,000 muertes. O sea, en Estados Unidos han muerto 3.4% de los casos confirmados. Pero si asumimos que existen en Estados Unidos quizás 10 casos más por cada caso confirmado, eso querría decir que la mortalidad, si te infectas, es de Claro, baja. aproximadamente 3 por 1000 en Estados Claro. Unidos. Y eso es aproximado. El ejemplo mejor que tenemos es el brote que ocurrió entre marineros en el portaaviones USS Roosevelt, en donde aproximadamente 5,000 marineros a bordo hubo un brote que resultó en el capitán dejando el barco por problemas políticos en Washington, pero de los 5,000 marineros, 3,000 fueron infectados según la serología y 1,000 fueron enfermos clínicamente y solo uno murió. Así que Claro. gente joven, entre gente joven y sana como esos marineros, uno en 3,000 de los infectados murió. De todas formas, dentro del grupo joven también existen asmáticos, también hay gente que tiene problemas de alergias, hay que confirmar el tema del tipo de sangre y el factor de sangre que tal vez todavía no está confirmado, pero podría ser hacer que una persona fuera más proclive para contagiarse, etcétera. Por eso digo que hay muchos signos de pregunta. Y el otro, doctor, estamos hablando de seres humanos. Hoy se dio a conocer en Gran Bretaña de un gato que resultó positivo. Sus dueños ya habían dado positivo anteriormente, habían transitado la enfermedad. Nueva York también había tenido un perro, creo, que había dado positivo por coronavirus, pero parece que la transmisión de un mamífero al ser humano no sucede, ¿o sí? Pues no hemos estudiado suficiente para darte una respuesta sólida. Lo que sí pasa, también hubo casos de perros en España con el dueño que estaba enfermo, pero lo que sí pasa es que si uno tose y básicamente el spray de nuestra tos le cae al pelo de un animal, el virus puede vivir ahí o no vivir, sino durar ahí algunas horas y quizá algunos días. Y es posible entonces detectarlo. Pero Mm, eso no querría decir que necesariamente estemos demostrando que esos animales se han infectado. Lo contrario claro. ocurre más comúnmente, que es obviamente virus que mutan en animales y luego resultan en pandemias en los humanos. Y ahora justo me surge la pregunta si los animales también tienen grupo y factor sanguíneo. ¿Tendrán?
seguro que es algo universal y ha sido una de las dudas hasta qué punto la predisponibilidad existe genéticamente. Yo he estado muy asombrado de el muy bajo número de casos y muertes en países como Vietnam o Tailandia, que fue el segundo país, el primer país fuera de China donde se vieron casos de COVID en enero, y sin embargo no ha explotado la epidemia. Quizá los asiáticos, a diferencia de los latinos que somos muy calurosos y nos damos abrazos y esto, quizá en Asia la gente generalmente saluda con la distancia, usan mascarillas aun cuando no hay pandemia por el smog y otras cosas, por alguna razón, pero quizá hay alguna predisposición genética. Muchos de estos virus emergen de esas regiones y quizás sobre las generaciones previas ha habido alguna resistencia. Eso es una especulación. El tipo de sangre se ha mencionado como uno de esos factores y la evidencia evoluciona muy rápido, pero la mejor evidencia que tenemos a la fecha sugiere que probablemente no vaya a ser significativo Ojalá. ese factor. Sí, porque estaba viendo la proporción de gente, por ejemplo, con ARH positivo, que es el que dicen que es el más proclive a recibir, que se presenta como más débil frente al virus, y en Europa, por ejemplo, o aquellos lugares donde tienen una gran influencia de gente de extracción caucásica o blanca, es justamente el tipo de sangre más prevalente, ¿no? Sí, Y por lo tanto en Estados Unidos es de los más comunes. sí. Eh, Pero no algo que decía, así, sí, Guillermo, fue la vulnerabilidad de las gentes, las minorías y los pobres. Creo que esa vulnerabilidad es universal, es es cierto, muchísima más clara y poderosa. Cuando ves claro. tú el mapa de la epidemia en Nueva York, una cosa que asombra es que a pesar de la gran densidad de apartamentos, calles, bares y todo esto, en Manhattan es donde hubo la menor densidad de muertes. Se concentraron en los condados alrededor, en el Bronx, en Claro, Queens. Curiosamente, donde hay más minorías que tienen que tomar el tren, etcétera, que viven exactamente. en familias conjuntas. Así que las minorías han sido afectadas aquí y también en el resto del mundo, en Latinoamérica, donde hay mucha gente pobre y hay mucha gente que trabaja en empleos informales. Esto ha contribuido a que la gente más vulnerable sean los más pobres. Doctor, esos números podrían cambiar, ¿sabe por qué? Porque se observa en Estados Unidos una actitud social diferente ahora. La gente joven está yendo a los bares, a los restaurantes, a los parques, en grupo, Sí. sin respetar el distanciamiento social y sin mascarilla. Y eso podría cambiar ahora las estadísticas. Sobre todo, lo único que hay que hacer, si uno se puede mover en la ciudad, es agarrar el auto. Yo salgo mucho con el auto porque me siento protegido, ¿no? Sí, Y sí, doy vueltas por ahí y sí. empiezo a observar. Y es notable el fin de semana la cantidad de gente joven que están todos juntos, parados, tomando en los bares, en las terrazas. Probablemente cambien las estadísticas en las próximas semanas, ¿eh? Por aquí en Nyack teníamos corona parties, que los adolescentes están reuniendo a compartir el virus, cosas así de locura que pueden ocurrir. Pero ha sido mi postura, porque la evidencia fue muy clara al principio, Guillermo. La evidencia que salió de Asia fue muy clara, la europea clarísima, en donde la 80-90% de las muertes ocurren en pacientes mayores de 65 años. En todo Asia puedes contar con los dedos de tu mano el número de menores de edad que han muerto. En Suecia, donde controvertidamente han mantenido abiertas las escuelas, no ha habido una muerte infantil. Por lo tanto, a diferencia del virus HN1, que en América, tan solo en Estados Unidos, mató a 358 niños, este virus no ha matado en todo el mundo ese número de niños. Esa evidencia les permitió lo que yo llamo el abordaje bifurcado, porque es de locura, como tú dices, es de locura. Tienes que imaginarte que el virus se esparce como el viento. A la gente que se comporta bien, que está en casa, no le pega, pero básicamente se transmite rápidamente, es muy transmisible, y al hacerlo, empieza la gente, la mayoría del iceberg, que no va a manifestar enfermedad, pero los viejos se van a enfermar más seriamente. Entonces veo un cuadro extraño, pero en realidad por cada gente que se infecta, que muere
que es menor de 60 años, existen quizás 5.000, 3.000, 5.000 que no mueren y ellos desarrollan inmunidad. Es muy posible que en Nueva York, donde fue tan dura la ola grande en marzo, abril, de marzo a abril era que se había acumulado cuando todavía no teníamos una conciencia clara del riesgo en el mes de febrero a marzo. Y esa explosión en Nueva York, que fue súper dolorosa, nos tocó en el hospital ver transformadas las instituciones para responder a la crisis. En este caso, sin embargo, ello llevó a que hubiera más inmunidad en Nueva York. El estudio que hizo el gobernador, que ha sido un líder excelente en la respuesta acá, justo alrededor del pico en abril, ese llevó que en la ciudad de Nueva York, 22% de la gente que se hizo la prueba para ese estudio eran ya positivos a los anticuerpos. Los anticuerpos son controversiales y las pruebas también. Sin embargo, 22% es un número alrededor del pico que probablemente ahora esté en 30%. Con 30% o 40% de inmunidad en Nueva York, es lo que están reportando ahora en Suecia, que nunca cerraron la economía, ni usan mascarillas, aunque hacen algo de distancia sana en Suecia. Con 30-40% de inmunidad puede aún no ser suficiente, pero estamos muy cerca al nivel requerido para bloquear la transmisión. Si combinas eso con algo de buena conducta, en Nueva York hemos visto resultados maravillosos, como ha bajado la epidemia y como ahora tenemos días con 0 muertes en la ciudad, algo que es maravilloso. Pero mientras que en Texas, Florida y Arizona, donde no tuvieron la gran ola de infección, por lo tanto, no hubo la gran ola de inmunidad, al reabrir, su experiencia es muy diferente que la nuestra. Así que, por un lado, jóvenes contra ancianos. Segundo, si tuvieron una gran infección o no, todo eso determina qué tan vulnerable sea una población. Así que tenemos manifestaciones también aquí en Brooklyn, en Manhattan, pero no estamos viendo brotes grandes. Va a haber brotes. La gente ha discutido si va a haber una segunda gran ola, como en 1918, que lo dudo. Es una dinámica diferente. Vamos a ¿Esta tener... no es una segunda ola? Podría ser semántico. Aún en el 1918 hubo varias olas. La primera ola de la pandemia del flu española le llamaban, erróneamente la epidemia empezó entre soldados americanos, pero durante la guerra no se podían declarar que estábamos muriendo de la epidemia. Todos los países que estaban en guerra, España no estaba en guerra, y los periodistas publicaron las muertes españolas y le llamamos la pandemia de influenza española erróneamente por esa razón. Pero después regresan los soldados al final de la guerra en el otoño del 1918 y eso lleva a que se desparrame el virus por todos lados y lo que aparenta ser una segunda gran ola. En este caso, los viajes por avión global distribuyeron el virus a ciudades como Nueva York, Europa, rápidamente para enero y febrero y por eso fuimos golpeados. Doctor, ¿recuerda en Estados Unidos cuando empezaban a repatriar a la gente en forma voluntaria, ¿no? En vuelos comerciales, las fotos haciendo fila, todos amontonados para pasar inmigración en el aeropuerto de Boston, en los aeropuertos de Nueva York, en el aeropuerto de Atlanta, Washington? Probablemente fue la importación más efectiva del virus a Estados Unidos, provocado por las autoridades de alguna forma. Entonces le quiero preguntar. Porque la gente estaba asintomática y no entendíamos que había tantos asintomáticos. Exacto. Igual cuando mandamos a todos los jóvenes que estaban en sus dormitorios de universidad y los mandamos a sus casas. Claro. Y de estar, todas sus cosas que ahora hemos aprendido. Que claro, exactamente. A la distribución Yo justamente hablaba con mi hermana, que está en Argentina, y le decía, Argentina tomó unas medidas de confinamiento muy, muy duras desde el principio, pero su economía no tiene la suficiente espalda para soportarlo hoy, tantos meses después. Entonces le digo a mi hermana, no es culpa de nadie, porque el problema es que no teníamos la información que tenemos hoy. Si se hubiera tenido la información que había hoy, probablemente se habrían tomado otras medidas o lo habrían escalonado. Entonces le pregunto, ¿recuerda cuando al principio aún el propio doctor Anthony Fauci, la autoridad máxima en Estados Unidos con respecto al manejo de esta pandemia, aún él decía que la gente no debía salir a comprar mascarillas porque
no era una forma de detener el virus y era realmente porque se necesitaba proteger a la comunidad sanitaria, creo. ¿Fue un error eso? Y como dices, hemos estado aprendiendo. La semana pasada estuvimos en un panel con el doctor Fauci, que era colega cuando yo estaba en Washington, y creo que hemos aprendido muchas cosas. Creo que el doctor Fauci ha aprendido y ha comunicado la idea del gran iceberg. Mucha gente es asintomática. Hemos aprendido que la inmunidad es importante. Hemos aprendido que la distancia y la mascarilla es muy, muy efectiva, pero recordarás que había confusión, si lo podías tocar con la mano en un mostrador, y entonces había tantas cosas que no sabíamos. El doctor Fauci creo que hemos ido aprendiendo junto con él. Me parece a mí que ha habido muchas presiones de todo tipo. Ahora, tú sabes, en el manejo de la información es bueno tener una prensa libre que nos permita discutir todas estas cosas. Pero creo que hemos aprendido mucho, pero mientras no tengamos, yo me volví un campeón temprano de las pruebas, porque estábamos volando a ciegas y no teníamos pruebas, y eso era terrible. En Nueva York, no tener pruebas, terrible eso. Me volví un campeón también temprano de hacer las pruebas de serología, porque eso nos va a ayudar a entender el iceberg y la dinámica a nivel de la población. Y ahora ya tenemos muchas evidencias de varios países con pruebas de serología. Y por otro lado, a los individuos, una vez que sepamos que esos anticuerpos en efecto reflejan inmunidad, y estas preguntas están estudiándose, porque la pregunta es: si te infectas, ¿puedes volver a reinfectarte? La respuesta no es sólida, pero apunta a que no. Apunta a que una vez que te da esta enfermedad, no te reinfectas. ¿Que cuánto va a durar la inmunidad? Buena pregunta. En el caso del SARS, hasta el 2003, esa inmunidad con el tiempo la estudiamos y dura aproximadamente 2 años. En este caso, el tiempo nos tiene que decir. Como las vacunas también, tenemos buenas posibilidades, pero se ocupa tiempo para saber con certeza. Estados Unidos acaba de entrar en fase 3, ¿no? Con una de las vacunas. ¿Es Estados Unidos o no? Sí, sí, Moderna y también Pfizer. Hay muchas vacunas, buenas ideas, con diferentes Hay vehículos, diferentes. 155 vacunas Sí, pero en desarrollo. a final de cuentas, Guillermo, se ocupa tiempo, porque si una vacuna demuestra que es efectiva en 3 meses, va a ser efectiva al cuarto mes. Si una vacuna demuestra que es segura, sin efectos indeseables en 3 meses, lo será a los 4. El juego de la vacuna no es tanto desarrollar una vacuna en laboratorio. Eso ahora es relativamente fácil, como has visto con tantas que se han producido. Es costoso evaluarlas y eventualmente quizá tengamos que usar combinaciones de ellas, pero el tiempo es intrínseco, no es cuestión de ciencia, es cuestión de que el tiempo es inherente a la evaluación. Como tú sabes, nunca hemos desarrollado una vacuna en menos de 3 a 4 años. Ahora se está haciendo todo para lograrlo en un año, y es posible que a principios de año próximo tengamos esto. Mencionabas Argentina. El problema es que cuando cierras la economía, la gente muere. Eh, Cuando la Unión Soviética se colapsó, todas las repúblicas soviéticas tuvieron choques económicos que cambiaron la esperanza de vida, millones de muertes. Aún aquí en Estados Unidos, la crisis del mercado financiero hace 10 años llevó a una epidemia de muertes de desesperación. Y La doctor, economía no puede estar cerrada. probablemente en el mes de diciembre o enero es cuando realmente se vea el efecto económico a nivel global, porque en este momento se están cerrando los presupuestos para el 2021. Entonces el dinero para 2020 existía, pero ¿cuánto dinero hay? ¿Cuánto dinero tienen las empresas y las instituciones para el 2021? Es decir, el signo de pregunta más importante está en enero del 2021. ¿Qué va a pasar en fines de noviembre, principios de diciembre, con los trabajos de la gente, con los trabajos nuestros? Sí, ¿Estaremos acá sentados frente a la cámara? Porque ahí, cuando llega el verdadero momento, uno se convierte en una estadística. correcto. Pero decirte lo siguiente: así como tú manejas en Atlanta, acá manejamos en Nueva York, y te puedo reportar que el tráfico está volviendo de locura otra vez ya en Nueva York. Pero Eh, puede ser una mala señal o una buena señal. yo pienso que es una buena señal, porque estamos teniendo no un despunte de los casos por las razones que dije antes. Nueva York ya tiene una combinación suficiente de inmunidad por las grandes infecciones que pasamos en la primavera, y
por el mismo dolor, suficiente conducta. La gente maneja, en el carro no te va a pegar el virus y cuando se baja se pone su mascarilla, guardas distancia. Los restaurantes todavía no sirven dentro del restaurante, pero ya los ves en las banquetas, ya ves mucha más actividad. En Nueva York, por lo tanto, y tenemos que ser cuidadosos, obviamente, pero cada semana que pasa en Nueva York con mayor apertura, sin resurgimiento de la epidemia, eso nos da esperanza de ser optimistas, Guillermo. Pero a final de cuentas va a ser un balance. El balance de sufrir la infección para desarrollar la inmunidad que fuera por los jóvenes. Los ancianos y los enfermos deben quedarse aislados en casa. Ellos de por sí ya no son parte en general de la fuerza laboral. Así que eso protege a la gente que va a morir. Pero la gente joven puede salir a trabajar con un riesgo relativamente bajo si son sanos. Como una guerra, doctor. A la guerra van los jóvenes, no van Pero los viejos. creo que sería, eso ha sido lo que nos ha vuelto un poquito locos, ¿no? Dejaríamos ir a los niños a morir. Y como te digo, en Suecia las escuelas están abiertas, nunca se cerraron este año y no ha habido una sola muerte entre niños. Es verdad que los niños y los jóvenes transmiten, sí, pero sí, que no visiten a los abuelos, ¿no? Claro. Lo contrario ocurre aquí, cuando los niños no van a la escuela y los dejan con los abuelos, es un riesgo potencial yo soy optimista, Guillermo, optimista que el dolor que vimos en Nueva York, que fue algo terrible, ¿no? Ver vacío a Times Square, ver que las tasas de interés se volvían negativas, que el precio del petróleo te daban dinero por tomarlo, era una cosa surreal. Y ver los hospitales era una cosa terrible aquí en Nueva York. Sin embargo, hemos pasado esa gran ola. Tú Claro. puedes ver que en Europa han mantenido la curva abajo después de su gran pico, y dices, en Estados Unidos, ¿por qué no? Creo que es claro que debimos haber respondido mucho mejor y más rápido y más consistente a todos los niveles, y que esa confusión que se creó por falta de esa claridad en el liderazgo y la comunicación está quedando ahora cada vez más clara. Creo que los gobernadores aún en los estados del sur están ahora diciendo, saben lo que tienen que hacer. En Atlanta todavía hay dinámicas políticas entre el estado y la ciudad, las existen en otros países, entre los países y los gobernadores. Se dan muchas tensiones, pero al final de cuentas la gente está entendiendo que quedarse en casa, sana distancia, usar mascarilla, lavarse las manos pueden acabar con la epidemia. Pero en los lugares donde no ha pegado la epidemia, seguirse protegiendo intensamente es la única manera hasta que llegue la vacuna. Y como ustedes miraban las pandemias anteriores para estudiarlas y sacar las conclusiones para ver cómo se puede encarar esta, nosotros lo estamos haciendo no desde un punto de vista científico, sino desde un punto de vista práctico, ¿no? Como ciudadanos del mundo. Doctor Ariel Pablos Méndez, profesor de Medicina de la Universidad de Columbia, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Un placer, gracias, Guillermo. Y a ustedes, gracias por participar de Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.